En el uso de la palabra, el diputado Luciano Andrés Laspina. Gracias, presidente. Bueno, me estoy ordenando un poquito. A ver, me parece que una primera reflexión para tomar un punto de comparación respecto a dónde estamos parados y hacia dónde vamos. La ley vigente hoy es la ley del 2017, la última reforma del impuesto a las ganancias, que si bien fue suspendida transitoriamente por la ley de emergencia de diciembre del 2019, sigue rigiendo en la Argentina. Y ese debe ser nuestro punto de comparación. Respecto a esa reforma tributaria, lo que estamos votando hoy es un aumento impositivo en casi todos los tramos, por no decir todos los tramos. Es un aumento a las empresas, no necesariamente a los empresarios. Y voy a tratar de explicar esta paradoja de lo que estamos votando hoy. Entonces, la primera reflexión, esto es un aumento de la presión tributaria en un país que ya tiene una presión tributaria récord. En el año 2015 fue del 33,8% la recaudación tributaria en porcentaje del producto. En el año 2019 había bajado al 30,9%. En el 2020 cerró en 32,4%. En medio de la pandemia aumentamos los impuestos al sector privado. Y en el 2021 se proyecta en 33,1% la presión impositiva en la Argentina. Es decir, tenemos una presión impositiva similar a la de los países de la OCDE, como se dijo acá, pero tenemos un Estado que presta servicios africanos, con todo el respeto que me merecen los hermanos africanos. Pero esta es la realidad argentina, y en esa realidad operan nuestros empresarios. No tienen las autopistas de Estados Unidos o de Alemania, no tienen los puertos de Estados Unidos y Alemania, y no tienen ni siquiera la fibra óptica de Estados Unidos y Alemania, pero sí van a tener la presión impositiva más alta del planeta, y ahora lo voy a explicar. Además, esto se da en el marco no de una recapacitación después de un ciclo de baja impositiva que comienza como pasa en los Estados Unidos. Que dicho sea de paso, Argentina, el impuesto a las ganancias societarias de la Argentina recauda casi 3 puntos del producto, 2,7 para ser precisos, según datos del secretario Arias. ¿Sabe cuánto recauda por impuesto a las ganancias societarias los Estados Unidos? Menos de 2%. Por supuesto que tienen margen para subir el impuesto a las ganancias. Pagan la mitad casi de lo que pagamos nuestras empresas acá en términos del producto. Si vamos a comparar, comparemos cosas comparables. Pues si no tomamos una parte de la realidad. Y no me gusta refutar al orador que me antecede, pero lo debo decir, estamos comparando cosas que no son comparables. Además, en el marco de un gobierno que ha sido una máquina de subir impuestos desde diciembre del 2019. Se subieron 19 impuestos y los voy a tener que nombrar porque cada vez que digo esto, algún diputado del otro lado me contesta y me dice es mentira que se subieron. Entonces los voy a tener que mencionar, me tomé el trabajo de compilar. Bienes personales, impuesto país, impuesto a los servicios digitales, impuesto a débitos y créditos bancarios para las extracciones en efectivo, todas subas, ¿no? Congelamiento de los mínimos no imponibles para contribuciones patronales, ley 27.541. Sexto, impuesto a las ganancias corporativas, la suspensión que estamos ahora debatiendo. Séptimo, la tasa de estadística se subió el 3%. Octavo, impuestos internos a los vehículos. 9, aumento de derechos de exportación, en particular a la soja. Décimo, eliminación del IVA, de la exención del IVA a los alimentos de la canasta básica, que ahora escuché que se está discutiendo de vuelta. ¿Se acordaron? 11, percepción del 35% del pago cuenta del impuesto a las ganancias por compra de moneda extranjera, el impuesto a la compra de moneda extranjera, que se anunció hace poquito. 12, el impuesto a la riqueza, fue temporario en teoría. 13, tasa de fiscalización en transporte automotor, la votamos hace poquito. 14, incremento de la prima del seguro automotor, 0,5%, la votamos hace poquito, que se suma a la tasa bomberil, que ya tienen los impuestos al seguro. 15, impuestos internos a bienes electrónicos, lo votamos también hace muy poco. Pum, para arriba el precio de las computadoras, los teléfonos, los electrodomésticos, todo, vamos, dale que va. Tenemos las computadoras más caras del planeta.
16, impuesto a las apuestas y juegos de azar, a plataformas digitales se subió, impuesto a los débitos y créditos para las billeteras virtuales. 18, esto que estamos votando hoy. 19, otro que vamos a votar hoy, el consenso fiscal que sube ingresos brutos, en particular a los servicios financieros que encarecen el crédito, a todas las personas que pagan tasa de interés y que no pagan 0%, como el ex vicepresidente Amadou Boudou, que no va a pagar ingresos brutos porque le dieron un crédito al 0% de interés. Según leí los diarios, sí será verdad. Para indignación de muchos argentinos que no tienen un crédito hipotecario ni tienen nada para cambiar su auto o su heladera. La alícuota es récord mundial. ¿Quién lo dice? El secretario de Ingresos Públicos Arias. No lo dice Luciano Laspina, un simple diputado. Vino acá con esta presentación. Cuando uno toma el gráfico, y voy después también a buscar la comparación con Estados Unidos está en 21, están viendo si la llevan al 28. La tasa de reinversión de utilidades, que aquí va al 35%, es la más alta del planeta. Diputado, le pido una interrupción la diputada Cerruti. Sí, cómo no, descuénteme. Tiene la palabra, diputada. Gracias, presidente. Solo para hacer una aclaración, porque me parece que es inapropiado que en esta Cámara de Diputados repitamos las fake news y somos una institución que quiere ir contra las fake news. Ya fue desmentido inmediatamente que le hubieran otorgado ningún tipo de crédito al ex vicepresidente Amadou Boudou. Fue absolutamente desmentido por el Ministerio de Desarrollo y Hábitat, por el mismo Boudou, y quedó clarísimo que esto era una fake news que esperemos que haya sido involuntariamente llevada adelante por un periodista que fue engañado en su buena fe. Creemos que esto puede ser así porque confiamos en que los periodistas actúan de buena fe. Pero solo pido, por favor, que no repitamos en este recinto fake news entre nosotros. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra, diputado Laspina. No, parecía muy verosímil la noticia, pero evidentemente puede ser falsa, no lo sé. Acá hay opiniones encontradas. Pero bueno, si es así, por eso dije no me consta. Si es así, entonces, si paga tasa de interés, pagará ingresos brutos como pagan el resto de los argentinos. Decía que Argentina va, con la votación de este proyecto, a tener la alícuota para reinversión de utilidades más alta del planeta. Según la propia presentación del Ministerio de Economía, vamos a estar en 35. Y acá empieza la paradoja. La paradoja del progresismo es que a veces hace regresismo, o no sé cómo se llamaría, ¿no? Cuando uno mira los países esos que a veces se halagan, se admiran, esas socialdemocracias de sueño que tenemos que en la clase política argentina, Noruega, Finlandia, Dinamarca, esos países tienen exactamente el modelo de impuesto a la ganancia contrario al que estamos votando hoy, que es parecido al de la reforma del 2017. Baja tasa de impuesto a las ganancias, alícuota para reinversión de utilidades, alta tasa para lo que se llama la alícuota integrada, que es el pago de dividendos. Ejemplo, voy a mirar acá, Irlanda, casi 60% de alícuota integrada. Pero ¿saben cuánto es la tasa de reinversión de utilidad, que acá es 35? 10. Francia, Dinamarca, ¿les gusta? 22. Datos del secretario Arias. Alícuota integrada, a ojo de buen cubero, debe estar arriba del 55%. ¿Qué quiere decir? La empresa paga 15 en Dinamarca y el empresario paga 55. Y acá lo que vamos a votar hoy, que van a votar ustedes, es que la empresa pague más ganancias y el empresario pague menos. ¿Y eso qué implica, señores del progresismo pro-pyme, como a veces se quiere hacer? Que en lugar de favorecer a la empresa, que es la que crea inversión y empleo privado, estamos incentivando, premiando la repatriación de dividendos. Y si hay algo que está claro, y esto está desaconsejado en toda la literatura de la tributación, y está muy claro, es que no hay progresividad en el tamaño de empresas. ¿Por qué? Ejemplo, después lo iba a decir más adelante, pero lo digo ahora. Esta escala que estamos votando implica bajarle el impuesto a la distribución de los dividendos, por ejemplo, a una bodega, no voy a decir la provincia si nadie se ofende, de algún empresario multimillonario que tiene un montón de compañías y además se compró una bodega boutique que gana 5 millones de pesos al año. Bueno, ese empresario, su empresa va a pagar más impuestos, la bodega va a pagar más, pero el empresario multimillonario que tiene una bodega boutique
porque le gusta hacer vino, va a pagar menos. Esta es la progresividad de lo que estamos votando. Y puede haber muchos ejemplos de eso. Pero la empresa paga más y el empresario paga menos. Después voy a dar bien los ejemplos numéricos para que se entienda más claro. Voy a acelerar. Me tocó presidir la bicameral de reforma tributaria en el año 2017. No escuché decenas de presentaciones. Ninguno de todos los expertos que vinieron, de todos los colores políticos propuestos por todos los sectores, ninguno propuso una cosa como la que estamos votando hoy. Nadie, ninguno la escuché. Si se trata de bajar impuestos a las pymes, debo recordar la ley del año 2016, votada en este Congreso por una amplísima mayoría de muchos de los que están en el bloque de la oposición ahora, del oficialismo. Esa fue una verdadera reforma para las pymes, porque le mantuvimos y le acrecentamos los incentivos a invertir y crear empleo. Después, aplíquenme la cláusula del ceteris paribus, por favor, o sea, todo lo demás constante. No es que la inversión cayó porque bajamos los impuestos a las pymes, ni, digamos, la correlación no es causalidad. O sea, si después viene una crisis macroeconómica, la inversión baja, y si sube la soja, la inversión va a subir, pero no por lo que estamos discutiendo en este momento. ¿Qué hicimos en la ley de pyme del 2016? Votada por amplísima mayoría, no la votó el Frente, en aquel momento el Frente para la Victoria. Eliminación de impuesto a la ganancia mínima presunta, impuesto distorsivo. Eliminación, toma cuenta de 100% de créditos y débitos bancarios para ganancias. Para micro y pequeñas empresas, 50 para las medianas. Diferimiento del IVA que todavía disfrutan las pymes hasta hoy, 90 días para micro y pequeñas empresas, que es capital de trabajo. Desgravación del impuesto a las ganancias hasta el 10% de las inversiones realizadas. Propuesta muy similar a la de Roberto Labaña en su momento. No veo a nadie acá del bloque del medio. Devolución del IVA a las inversiones a través de un bono. Es decir, al que invertía se llevaba un bono de crédito para descontar de IVA. Se elevaron los umbrales de retención del IVA para micro y pequeñas empresas, el 135%, etcétera. Certificado de retención automático de no retención automático para el IVA, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir? Esta es una verdadera reforma para las pymes. Bajarle impuestos distorsivos y generarle incentivos a la inversión. Lo contrario de lo que estamos haciendo acá. En un país donde no hay crédito, y esto lo deben saber los que alguna vez administraron un kiosco o alguna empresa o estuvieron en el sector privado, en un país que no hay crédito, la reinversión de utilidades es el motor de la inversión empresaria y la creación de empleo. Como no hay crédito, el empresario básicamente tiene su propio capital para invertir y muchas veces lo hace a pulmón. Entonces, subir la alícuota de reinversión de utilidades en un país que no tiene crédito, salvo el que consiga algún crédito de un amigo en el Banco Nación, de alguna línea de fomento que llega a muy pocos privilegiados, los primeros en la cola, los VIP. El resto no tiene crédito, necesita reinvertir. Hoy le estamos subiendo la alícuota de reinversión de utilidades a todas las empresas. A todas digo porque esta reforma parte de un piso de alícuota de reinversión de utilidades de 25%, que es el piso que tenía la reforma del 2017. De ahí en más va para arriba y después discutamos eso. Pero a su vez les baja el impuesto a la distribución de dividendos para los empresarios. Entonces, una cosa es querer favorecer a las empresas, bien, contraindicado en la literatura, y otra cosa es favorecer a los empresarios. Porque el empresario, y a mí nadie me puede acusar que soy antiempresa, ¿no? De hecho, del otro lado me gritan que somos pro empresa o somos pro empleo. Después nos sale mal, nos sale bien, somos pro empleo. Y sin empleo privado no hay salida de la pobreza. Sin inversión no hay empleo privado. Y la inversión ahogada con impuestos no aparece. Lo que yo sospecho, por no decir que estoy seguro, es que justamente esto demuestra que estamos en las antípodas de ese modelo, que es justamente subir impuestos para que haya menos empleo privado y haya más necesidad de gasto público y asistencialismo. En un mundo que no hay capital fijo, digamos que las empresas no se mueven, uno se puede dar el lujo de hacer lo que quiera, de cazar en el zoológico, pero en un mundo globalizado como el que está Argentina hoy, estamos no solo expulsando inversiones, estamos expulsando empresas. Tengo una lista acá de las que se fueron, no las voy a nombrar a todas porque si no se me va el tiempo. Las varias aerolíneas que se fueron, Petrobras, ASICS, Nike, Under Armour, Walmart, Falabella,
Brightstar, Globo, BAS Argentina, que se fue a hacer las pinturas a Brasil, Axalta Argentina, una empresa química estadounidense, PPG Industries, etc. Pierre Fabre, la Comética, tenía laboratorio, se fue. Danone, buscando comprador. Ferrero, un grupo alimenticio, también se fue del país, reestructuró. Saint-Gobain, una francesa que fabrica parabrisas, se fue de Campana y se fue a Brasil. Telefónica de Argentina ya le están buscando socio o comprador acá en la Argentina. Las empresas se van de Argentina, pero también se escapan de esta cacería impositiva en la cual hemos convertido a la Argentina, como ya dije. En la década del 80, porque se habló mucho de la comparación internacional, la tasa de impuesto a las ganancias corporativas era del 40%. Pasó algo en la década del 80 hasta hoy, que es precisamente la globalización, la competencia, ese fenómeno tan estudiado, pero innegable, y la tasa bajó a lo que es hoy alrededor del 25%. Argentina va a estar en 35%, Latinoamérica está en 28%, la OCDE promedio 21%, que es un poco parecido a lo de Estados Unidos, que ahora quiere ir a 28%. Entonces, Argentina está retrocediendo, no es que estamos yendo como está yendo el mundo. Argentina siempre tuvo mucha presión impositiva, aún con Estados Unidos, aún con los países más desarrollados, y acá estamos yendo con más presión impositiva. Y quisiera hacer un punto que me parece que está implícito en toda esta discusión de la ley, que enmascara de alguna forma, con otra falsa antinomia, lo que es el verdadero objetivo de esta ley, que queda muy claro, que es subir impuestos. De hecho, estamos discutiendo cuánto más recaudación va a haber. Es obvio que estamos subiendo impuestos y lo estamos para todas y lo estamos enmascarando como un beneficio a las pymes, cuando si comparamos con lo que debería regir, que la reforma del 2017, es un aumento para todas incluso para las pymes, Entonces, esta antinomia pyme versus grandes, en un ecosistema, ya no digo globalizado, donde las pequeñas y medianas empresas están integradas globalmente, pero sobre todo internamente dentro de las cadenas de valor. No hay pequeñas y medianas empresas sin grandes empresas, porque son proveedoras de las grandes empresas. Entonces, matando a las 5.000 o 7.000 que ahora van a pagar 35% de reinversión de utilidades más 40% de tasa integrada con dividendos, estamos castigando a las pymes. ¿A quién le van a vender las pymes? Alguna que vende mermelada va a sobrevivir, pero la que es proveedora de la industria automotriz, la que es proveedora de la industria del gas, la que es de la industria del petróleo, de las grandes empresas alimenticias de la Argentina, ¿a quién le van a vender? No sé. Me parece que no va por ahí, ¿no? Y esto entonces un poco quería plantear esta idea un poquito más con números, esta idea de esta paradoja de que estamos subiendo el impuesto a las empresas y bajándole a los empresarios, generando justamente el desincentivo a reinvertir utilidad y premiando la distribución de dividendos. Entonces voy a dar ejemplos. En la reforma del 2017, la reinversión de utilidades hoy debería pagar 25% y si se llevaba el dividendo, pagaba 35%. Ahora va a seguir pagando 25% hasta 5%, hasta 5 millones, perdón, quiero decir, 25%, y va a pagar de distribución de dividendos 30,2%. ¿Qué quiere decir? Le achicamos el diferencial de castigo por llevarse el dividendo, ¿se entiende? Le estamos subiendo impuestos a la empresa y le estamos bajando impuestos a los empresarios. En el caso de las empresas, el tramo que ahora va de 5 millones a 50 millones, la alícuota en la ley de ganancias del 2017 era 25 para la... Tengo unos minutos más por la interrupción, ¿no? Va de 25... Digo bien, 25 para reinversión de utilidades, porque todos tenían, y 35% distribución de dividendos. Ahora esa empresa va a pagar 30% reinversión de utilidades y el mismo 35% para distribución de dividendos. Quiere decir que le achicamos también el diferencial por distribuir dividendos. Entonces hay menos incentivo a la reinversión, más incentivos a girar dividendos. Esto es matemática, no es opinión. Esto es, hagan la cuenta, les va a dar eso. Entonces, ya di el ejemplo de la bodega de alguna provincia, de algún
empresario multimillonario que va a pagar menos cuando distribuya dividendos. En el caso de las grandes, hasta 2017 pagaban 25% de reinversión de utilidades y 35%, ahora van a pagar 35%, o sea, se castiga la reinversión de utilidades 10 puntos respecto a lo que estaba, y el empresario va a pagar 5 puntos más, 40%. Si uno mira ahí, también hay un achicamiento grosero del diferencial o premio para reinvertir utilidades. Y esto me parece que es el error conceptual más grave de esta reforma. No solo porque aumenta impuestos respecto a 2017 y respecto incluso a lo que rige este año, sino porque está mal diseñada y porque está montada sobre una economía que está ahogada por impuestos. Si la excusa es la pandemia, si realmente la excusa es la pandemia, pues entonces, o que este año no van a pagar porque perdieron el año pasado, o el año que viene van a pagar menos por algún ajuste impositivo, lo que sea, hagámosla transitoria si la excusa es la pandemia, o la pandemia va a ser una endemia. No es eso. Le queremos subir impuestos a las grandes porque el modelo, ¿cuál es? El modelo es subir los impuestos, que haya menos inversión, menos empleo privado, más necesidad de empleo público, que se financia con estos impuestitos, más necesidad de planes sociales con gente mendigando en las organizaciones sociales que muchas veces conducen los que ahora son funcionarios de este gobierno. Me parece que es bastante claro, ¿no?, cuál es la lógica política de lo que estamos votando hoy. ¿Cuál es el problema? El problema es que se está hundiendo el sector privado, se está hundiendo como una piedra en el río el sector privado, ahogado por impuestos. Es más, ¿quiere que le diga algo? Creo que la economía argentina flota, además de la soja y el campo, que es una bendición, no una maldición como se dice por ahí, por la economía en negro. Todo lo que está fuera del radar de la voracidad de un Estado que está ahogando en los tres niveles de gobierno, nación, provincia y municipal, porque vamos a votar consenso fiscal que también sube ingresos brutos, también sube impuestos a las empresas, también sube impuestos a los consumidores, etc. Y ya voy cerrando, presidente. En ese modelo se está hundiendo el sector privado. Si no entendemos los que estamos acá, en este lugar, que somos supuestamente dirigentes políticos, que tenemos que buscarle solución a la gente, que ese modelo que ustedes persiguieron durante 12 años llegó a su fin, está agotado, está terminado. La economía no crece ni con la soja 600 ya. Va a tener que llegar a 900 como en el 2008 para que la economía crezca. Desde el 2011 que cayó el precio de la soja, que la economía se estancó. Pusimos cepo, 25, 30 puntos de inflación. Está agotado el modelo, muchachos. Lo digo sinceramente. Vamos a tener esta inflación severa de aquí hasta que nos sentemos en una mesa todos y podamos salir de este pantano. Pero no con estas recetas, con las contrarias. Con las contrarias que venimos aplicando hace 15 años que estamos en depresión y en esta inflación. Vaya terminando, diputado. Y con esto termino. Por todo esto, presidente, vamos a votar en contra de esta ley, que es un aumento impositivo para todas las empresas enmascarado de una distorsiva y regresiva, diría yo, reforma de las escalas del impuesto a las ganancias corporativas. Gracias, presidente. Gracias, diputado.